Filoporíferos, esponjas. Las características de este filo. Las esponjas son animales con características peculiares. Son pluricelulares formados por la agregación laxa de células de origen mesenquimatoso. Su cuerpo está perforado por poros que sirven para el paso de agua. Poseen simetría radiada o están sin simetría. La epidermis es de pinacocitos y las cavidades están tapizadas por células flageladas llamadas coanocitos, que permiten la corriente de agua. Además contienen una matriz proteica gelatinosa denominada mesoglia, que contienen amebocitos de varios tipos. Su esqueleto se compone de espículas cristalizadas calcáreas o silíceas con espongina, que es un colágeno modificado por las esponjas. No poseen órganos verdaderos ni tejidos, su digestión es intracelular y la osmorregulación y excreción son por simple difusión. Su reproducción asexual es por gemación, mientras que la reproducción sexual es mediante óvulos y espermatozoides. Las esponjas son animales que pertenecen al filo Poríferas, del latín porus, que significa poro, y fero, que significa llevar. Son sésiles y dependen de las corrientes de agua que fluyen a través de un sistema canalicular. Únicamente poseen elementos contráctiles muy simples, carecen de un sistema nervioso y órganos sensoriales. Crecen sobre muchos otros animales, los cuales las usan para ocultarse y protegerse. Su tamaño es variado, va desde unos pocos milímetros hasta 3 o más metros de diámetro. Sus colores son brillantes debido a los pigmentos en sus células dermales. Todas estas características ubican a las esponjas en una organización taxonómica muy peculiar, ya que son organismos con poca relación a otros filos de metazoos. Parece como que se hubieran quedado al margen de la línea evolutiva. Por esto, a menudo se los denomina como parazoos, del griego para, que significa al lado de, y zoos, que significan animales. Son organismos antiguos. Actualmente se han distribuido en 3 clases, que son las calcáreas, esponjas con espículas calcáreas, las esponjas hexactinélidas, que son esponjas con espículas silíceas de 6 espinas o de 6 puntas, y las demosponjas, que poseen un esqueleto de espículas silíceas o de espongina, que era un tipo de colágeno especializado de las esponjas. Forma y difusión. La única abertura de su cuerpo son los poros, los cuales son de 2 tipos: ostiolos, que son pequeños y finos para la entrada de agua, y los ósculos, que son de mayor tamaño para la salida de agua. Estos poros se conectan por un sistema de canales tapizados por células flageladas denominadas coanocitos, cuyos flagelos permiten la corriente de agua que fluye dentro de la esponja. Estos a su vez atrapan las partículas de alimento transportadas por el agua. Su sistema de espículas aciculares simula un esqueleto que impide que estos canales se cierren. Estas esponjas tienen 3 tipos de sistemas canaliculares: el sistema asconoide, ciconoide y leuconoide. El sistema asconoide representa a todas las esponjas con el tipo más simple de organización. Son pequeñas y de aspecto tubular. El agua ingresa a través de los ostiolos hacia una amplia cavidad llamada espongocelia, la cual está tapizada por coanocitos. Sus individuos crecen en grupos fijados por un estolón sobre objetos en aguas someras. Se encuentran solamente en las clases calcáreas. El sistema ciconoide representa a las esponjas con una versión ampliada de las asconoides. Su pared corporal comprende un sistema de canales radiales tapizados por coanocitos. En este caso, el espongocele está tapizado por células de tipo epitelial. No forman colonias demasiado ramificadas y pueden presentarse tanto en la clase calcáreas como en la de hexactinélidas. La especie Cycon es uno de los ejemplos más comúnmente estudiados de este tipo de esponjas con sistemas ciconoides. Hola, mi nombre es Mérica Lazacón y yo les voy a hablar acerca de otro sistema canalicular como lo es el sistema leuconoide. Bien, ¿qué caracteriza a este sistema? Pues lo caracteriza que es un sistema demasiado complejo y adaptativo, lo cual le va a permitir incrementar el tamaño de las esponjas. Muchas de las formas leuconoides se encargan de formar grandes masas, las cuales van a poseer numerosos ósculos, así como también estas cámaras flageladas se encargan de recibir el agua en los canales incurrentes y descargarla en los canales excurrentes. Cabe mencionar que los 3 tipos de sistema canalicular que hemos mencionado, como lo son el asconoide, ciconoide y leuconoide,
muestran un gran incremento en la complejidad y eficacia del sistema de bombeo del agua. Sin embargo, esto no implica que las esponjas vayan a desarrollar un proceso evolutivo. Bien, los sistemas leuconoides se han desarrollado de gran manera en muchas esponjas, en la mayoría de manera involuntaria. La posesión de este sistema ayuda al incremento de la proporción de la superficie flagelada, así como también la producción de células flageladas, lo cual va a permitir atender una mayor demanda alimenticia. Estos sistemas leuconoides también presentan un tamaño mucho mayor en comparación con de los sistemas asconoide y ciconoide. Ahora, bien, los animales poríferos o las esponjas también poseen tipos de células, que son 3, las cuales se encuentran en una unión laxa, en un conjunto laxo de carácter gelatinoso que se denomina mesohilo, también conocido como mesoglea o mesénquima. El mesohilo es considerado como el tejido conjuntivo que poseen las esponjas, en el cual se encuentran varios tipos de células, como lo son las células ovoideas, fibrillas y elementos esqueléticos. Una de estas células son los pinacocitos, que son lo más cercano a un tejido verdadero, los cuales se encuentran en la disposición del pinacocito del pinacodermo. Estas células se caracterizan por ser planas y finas, y ya que se encargan de recubrir ciertas superficies externas e internas. Algunos de los pinacocitos tienen forma de T y sus células se extienden a través del mesohilo. Muchos de estos son contráctiles. Los pinacocitos suelen también ser contráctiles, lo cual le permite regular el área de la superficie de la esponja. Bien, algunos de estos pinacocitos se suelen poder modificar con miocitos contráctiles, que generalmente estos se disponen en círculos en torno a los ósculos o también a los poros, en donde estos pueden intervenir en la regulación de la entrada de la corriente de agua. Tenemos un segundo tipo de célula, que son los coanocitos, las cuales son células de aspecto ovoideo que poseen un extremo hundido en la mesoglea y el otro haciendo saliente en la superficie del canal o cámara, como los coanocitos, que estos se encargan de tapizar las cámaras y canales flagelados. Bien, el extremo que sobresale posee un flagelo, el cual está rodeado por un collar. Este collar está formado por microvellosidades adyacentes, las cuales se encuentran conectadas entre sí por microfibrillas. Esto le permite formar un sistema de filtración fino para poder recoger y seleccionar las partículas que se haya encontrado en el agua. Entonces, las partículas que son demasiado grandes para poder pasar por el collar suelen quedar atrapadas en el moco segregado, y estas se deslizan hacia el collar desde su ápice hasta la base, donde van a ser fagocitadas por el cuerpo celular del coanocito. Ahora, las partículas más grandes han sido ya rechazadas por el pequeño tamaño de los poros dermales que poseen los coanocitos y de los prosopopilos. Y el alimento que es finalmente captado por estas células pasa a los arqueocitos vecinos para su debida digestión. Bien, ahora vamos a hablar de los arqueocitos. Estas son células ameboides, las cuales se mueven a través del mesohilo, y estas llevan a cabo un cierto número de funciones. Uno de estos es que puede fagocitar partículas en el pinacodermo y asimismo recibirlas de los coanocitos para su digestión. Aparentemente estas pueden diferenciarse de cualquier otro tipo de células, especialmente de las que poseen las esponjas. Algunos de los tipos de arqueocitos que poseen son los esclerocitos, los cuales se encargan de segregar espículas, otros denominados esponjocitos, que producen las fibras de esponjina del esqueleto, y los
colenocitos, que asimismo se encargan de segregar fibrillas de colágeno. Y por último tenemos a los lofocitos, que producen grandes cantidades de colágeno, pero estos se diferencian de los colenocitos por su morfología. Clasificación del filo poríferos. Clase calcáreas. Calciesponjas miden de 10 centímetros o menos, con forma tubular. Tienen espículas de carbonato de calcio que forman una corona alrededor del ósculo. Las espículas rectas de 3 o 4 radios. Ejemplo, leucosolenias y sicón. Clase hexactinélidas. Dialoesponjas son de aguas profundas. Tienen simetría radial con forma de embudo o vasija, fijadas mediante espículas radiculares. Su esqueleto está constituido por espículas silíceas de 6 radios. Forman un tubular donde hay cámaras alargadas y digitiforme. Ejemplo, euplectellas. Clase dermoesponjas. Esta clase comprende más del 95% de las especies conocidas. Las espículas son silíceas, pero no hexarradiadas. Todas las clases tienen estructuras leuconoides. Las esponjas de aguas dulces son de color verdoso o parduzco. Son del género Spongylla y Mienia. Clase escleroesponjas. Tienen un esqueleto calcáreo, mosaico, se denomina esponjas coralinas. Tienen el tejido vivo que extienden de 1 milímetro a 3 centímetros. Tienen espículas silíceas y viven en lugares completamente oscuros. Filogenia. Se originan antes del Cámbrico. Las células externas de las larvas son flageladas pero sin collar. No presentan collar hasta que se hacen internas. Ciertas evidencias sugieren que son un grupo hermano de los eumetazoos. Radiación adaptiva. Su diversidad se basa fundamentalmente en un sistema de circulación de agua y de alimentación por filtración. La proliferación de cámaras flageladas en las esponjas favorece el incremento de su tamaño. Importancia en la biotecnología. Las esponjas y otros invertebrados marinos y sus microorganismos asociados constituyen una fuente inagotable de compuestos bioactivos con aplicaciones en biomedicina. Tipos de esqueleto. El esqueleto es el sostén de la esponja, evitando a su vez tanto el cierre de sus cámaras como de sus canales. Varias dermoesponjas segregan un tipo de colágeno conocido como la espongina, la cual se puede clasificar de acuerdo a su composición química y a su forma. También, esas dermoesponjas, al igual que las esponjas víteras, segregan espículas silíceas, mientras las esponjas calcáreas se encargan de segregar espículas compuestas principalmente de carbonato cálcico cristalizado. Todas las actividades vitales de las esponjas tienen mucho que ver con la cantidad de agua que se encuentra fluyendo dentro de sus sistemas. Es por ello que para ellos es muy importante absorber la mayor cantidad de agua posible. Un ejemplo de ellos corresponde a la leuconia, que es una esponja muy pequeña, sin embargo puede absorber el agua a una velocidad de 0,1 centímetros por segundo a través de sus canales incurrentes. Las esponjas se alimentan a través de las partículas que se encuentran flotando en el agua. Es por ello que su digestión es intracelular. Dicha función es realizada por los arqueocitos, mientras que los coanocitos son los encargados de llevar esas partículas que están flotando en el agua hacia los arqueocitos. Y por último tenemos la actividad que corresponde a la pequeña alteración en su forma y también a la apertura y cierre de sus poros a través de sus canales tanto incurrentes como excurrentes. Las esponjas se reproducen tanto asexual como sexualmente. La reproducción asexual se presenta a partir de la formación de yemas y de la fragmentación seguida de la regeneración. Las yemas externas se separan del cuerpo que las origina y quedan flotando hasta formar nuevas esponjas y nuevas colonias, mientras que las gémulas que se encuentran en las esponjas, en ellas los arqueocitos se forman masas y quedan cubiertos a partir de una capa de espongina con espículas silíceas. Luego de que el progenitor muera, estas gémulas quedan en un estado latente por largos periodos. Luego de ello, las células de estas gémulas salen a través del micropilo y llegan a formar nuevas esponjas. En cambio, en la reproducción sexual tenemos que la mayoría de las esponjas son monoicas, en las que los espermatozoides se forman a partir de los coanocitos y los oocitos a través de los conocitos y arqueocitos.
La mayor parte de estas esponjas son vivíparas, en las que un individuo deja sus espermatozoides en el agua, los cuales son absorbidos a través de un sistema de canales por otro individuo. Estos espermatozoides son fagocitados a través de los cuanocitos y posteriormente transportados hacia los ovocitos. Sin embargo, hay otro grupo que se conoce como esponjas ovíparas, en las que el individuo expulsa también, además de espermatozoides, también expulsa lo que son los ovocitos en el agua. Las células flageladas que se encuentran en el exterior son fijadas a través de una larva conocida como parenquímula. Una vez que son fijadas, se llevan al interior de la esponja, formando así los cuanocitos de cámaras flageladas. La regeneración corresponde a la capacidad que tienen las esponjas de poder recuperar sus partes perdidas o reparar sus heridas, mientras que por otro lado, si se corta una esponja en diferentes partes o si sus células se separan completamente, existe lo que es la hemorragénesis somática, la cual corresponde a la capacidad que tiene una esponja de poder formarse a partir de estas partes o de sus agregados.